Buenas noches, hermanos y amigos, en esta hora. Que el Señor les bendiga a todos. Me da gusto poder nuevamente saludarles y poder dirigirme a todos ustedes, todos aquellos que vayan a ver, ¿verdad?, este video. Espero que sea de bendición para sus vidas. En esta ocasión vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, y es acerca de el nombre. Nosotros como cristianos, todo cristiano, independientemente de, somos cristianos porque creemos, ¿no? Bueno, somos creyentes porque creemos, somos cristianos porque creemos en Jesucristo. Entonces, en esta hora vamos a hablar desde un punto que de pronto puede ser de controversia, ¿verdad? Un tema de controversia, y es acerca del bautismo. Pero vamos a ver, basados en la Biblia, en muchos pasajes bíblicos, cuál es el bautismo o en qué nombre debe ser realizado el bautismo, ¿verdad? Entonces, yo le puedo dar mi punto de vista al respecto. Yo le puedo decir con mis palabras qué es lo que yo pienso al respecto, pero no lo voy a hacer con mis palabras, sino yo voy a dejar que a través de la Biblia, o que juntos, ¿verdad?, juntos usted y yo, leyendo la palabra de Dios, nos demos cuenta de lo que la Biblia dice al respecto. Ahora, yo voy a leer escrituras bíblicas. Claro está, todos podemos y tenemos ese derecho. El Señor nos dio libre albedrío, nosotros, de tomar nuestras propias decisiones y, de ser posible, pues interpretar, se puede decir, la palabra del Señor de una manera diferente, aunque su palabra no tiene interpretación privada. Y el primer cita bíblica, la primera cita bíblica que vamos en esta hora a leer es Juan capítulo 5 versículo 43, y ahí dice: en el nombre de Jesús, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Entonces Jesucristo está diciendo: yo he venido en nombre de mi Padre. Pero el nombre que él usó, pues siempre fue Jesús, ¿no? Es para comenzar. Ahora, bien, vamos a seguir leyendo, porque, como le digo, no quiero sembrarle, o no quiero darle solo mi punto de vista al respecto, sino quiero que sea a través de la escritura que usted pueda estudiar conmigo y analizar junto a mí cuál es el verdadero propósito de este mensaje. Ok. Es interesante ese versículo, porque Jesucristo dice: yo he venido en nombre de mi Padre. Entonces, él está usando un nombre, y él dice: yo he venido en nombre de mi Padre. Cuando nosotros vamos a un lugar, ¿verdad?, y somos enviados por alguna persona, entonces esta persona nos dice, nosotros decimos: me mandó fulano de tal, me mandó él, porque de pronto esa persona es la que tiene crédito, es la que tiene dinero, la que tiene posibilidades. Vamos a la tienda y en nombre de esa persona es que nos van a dar, ya sea la garantía, ya sea el crédito, sea lo que sea, en nombre de fulano de tal. Entonces Jesús dice: yo he venido en nombre de mi Padre, pero el nombre que él usó fue Jesús. Bien, como segunda escritura bíblica, vamos a leer ahí mismo en el libro de Juan, capítulo 17, versículo 6 al 12, y dice: he manifestado tu nombre a los hombres del mundo, que me distes, tuyos eran, y me los distes, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas
me han sido dadas proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío. Y he sido glorificado en ellos, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Entonces Jesús vuelve a decir, he manifestado tu nombre. También dicen estos versículos en su oración, te ruego, Padre, que los guardes. Dice, cuando yo estaba con ellos, yo los guardaba en tu nombre. El único nombre que él utilizó, volvemos a decir, fue Jesús, ¿no? Pero sigamos leyendo. Isaías 9:6 dice, esta es una escritura importante que la hemos usado muchas veces, la hemos leído, la hemos pronto predicado. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? Tenemos que entender que todos estos títulos, atributos, son palabras mayores, porque estamos hablando que a este niño se le llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? En muchas ocasiones cuando el ángel se le apareció a ciertas personas, como a Gedeón, como a Abraham, como a la mujer de Manoa, a la mamá de Sansón, se les apareció y ellos dijeron, ¿cuál es tu nombre? Y el ángel le respondió, ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Entonces hermano, y la Biblia nos da a entender cuando Gedeón se preocupó porque dijo, he visto a Dios. Eso nos da a entender que ese Dios se le presentó a estas personas en forma de ángel y dice, mi nombre es admirable. Entonces aquí nos ayuda a entender, porque está diciendo que será llamado su nombre admirable, ¿verdad? Admirable, consejero. Hermano, estamos hablando de un niño, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Un niño es ya considerado consejero, Dios fuerte, ¿verdad? Pero vamos a decir que cuando la Biblia se dice admirable, pues iba a ser admirable porque Dios conoce todas las cosas, iba a ser admirable en un futuro. Vamos a suponer esto, ¿no? Que iba a ser admirable y que iba a ser consejero, porque la sabiduría con la que Jesús enseñó y habló, pues fue una sabiduría que sobrepasó todo entendimiento, y que iba a ser Dios fuerte, porque pues la creencia de la Trinidad, el primer credo de la Trinidad es que Él es luz de luz, Dios de Dios, ¿verdad? Divinidad de divinidad. Él es descendiente directo de Dios, ¿no? Él es la idea es que Él es ¿cómo se dice esta palabra? Él es nuestro hermano mayor. Pero aquí estamos hablando, hermanos, de Él iba a ser consejero, admirable, consejero, Dios fuerte. Ahora, donde vamos a entrar en una situación que nos pone ahí como a pensar un poco, es que también iba a ser llamado Padre eterno. Iba a ser llamado Padre eterno. Entonces, nosotros tenemos ciertas situaciones con las que tenemos que lidiar para poder colocar a Jesús en la segunda persona de la Trinidad, y es que la Biblia en este versículo nos está diciendo que será Padre
eterna. Entonces no pueden haber dos padres eternos, mucho menos eternos, porque si Jesucristo, su principio es en el nacimiento, ¿verdad? Entonces no es eterno, porque lo eterno no tiene principio ni tiene final, ¿verdad? Por eso Dios es eterno, no tiene principio de días ni fin de días, Él no tiene principio ni fin. Entonces Padre eterno, ¿verdad? Padre eterno, príncipe de paz, ¿verdad? Entonces, estos atributos son palabras mayores, atributos que realmente solo se le pueden dar al mismo Dios, ¿verdad? Al mismo Dios. Entonces, hasta ahí vamos, por así decirlo, vamos, ¿verdad? Bien. Entonces, usted vaya haciendo juicio sacando sus propias conclusiones, ¿verdad? Ahora vamos a leer la cuarta escritura en esta hora, que está en el libro de Mateo, capítulo 1, versículo 21, y usted va sacando conclusión de todas estas escrituras. Y dice Mateo 1, 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, ¿verdad? Y llamará, ¿qué nos decía 9:6? ¿Qué nos decía Isaías 9:6? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora en Mateo 1:21 nos dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. O sea que en Isaías 9:6 le está dando los atributos que este niño que iba a nacer tenía, y entre esos atributos está el Padre eterno, ¿verdad? Padre eterno. Entonces algo para que vayamos pensando y vayamos digiriendo poquito a poco. Ahora aquí en Mateo 1:21, ahí sí nos dice cuál era ese nombre, porque él, es importante que tenga esa palabra él, esas dos letras, él, esa sílaba en mente, él salvará a su pueblo de su pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice en Lucas 1:31? ¿Qué dice Lucas 1:31? Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Aquí el nombre ya está siendo revelado, el nombre que ese niño iba a tener, el nombre que iba a ser admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora ese nombre está siendo revelado, llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de su pecado. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, ¿verdad? ¿Qué nos dice allá en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 26? Más el Consolador, oiga, esto es importante, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Esto es sumamente importante, mi hermano, porque aquí el Señor Jesucristo les está diciendo a los apóstoles, les está diciendo que después de él iba a venir un consolador, pero que el Padre, recuerde, el Padre, aunque a él se le da el título de Padre eterno, dice el Padre enviará en mi nombre. El Espíritu, dice, les enseñará todas las cosas. Entonces quiere decir que habían cosas que los apóstoles no se les reveló, sino hasta que fueron llenos del Espíritu Santo allá en el día de Pentecostés. Ellos recibieron una revelación completa de ese nombre, ¿verdad? De ese nombre. Bien, vamos a seguir leyendo. Vamos a leer la escritura número 6 que quisiera compartir con ustedes en esta hora, y eso lo encontramos Segunda de Corintios capítulo 13 versículo 5, y dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Esto porque lo que el Señor les está diciendo, que el Consolador iba a venir, y el Consolador les iba a enseñar todas las cosas,
¿verdad? El Consolador, aquel a quien el mundo no puede ver, no le puede recibir. Entonces, ahora, en 2 de Corintios, el apóstol Pablo, un hombre que fue lleno del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios y que si recibió el Evangelio, la revelación del Evangelio directamente de parte de Dios, él está diciendo, examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos o no os conocéis a vosotros mismos. Hasta ahí podemos entender, el apóstol Pablo está diciendo, examínense, cada quien sabe cómo está, usted sabe cómo está, lo que decimos hoy en día, usted quiere que Dios lo use, usted quiere que Dios trabaje en su vida, bueno, examine su vida, mire cómo está, tenemos que ser un vaso limpio, un vaso de honra, un vaso de alabanza para Dios. Hasta ahí estamos bien. Dice que Jesucristo está en vosotros. Claro, todos vamos a llegar a la conclusión y vamos a estar de acuerdo que Jesucristo está en vosotros. ¿En qué? En el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Dios es espíritu. Dios es espíritu. No se trata de no aceptar el espíritu. Se trata de que no podemos dividir a Dios en tres. Porque no son tres, no son dos. Es uno solo. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Verdad? Entonces, bien, eso nos dice en 2 de Corintios, capítulo 13, versículo 5. Examinaos a vosotros mismos y dice que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Cuando alguien vive una vida reprobada delante de Dios, todos consideramos y estamos de acuerdo en decir, bueno, que el Espíritu Santo no puede estar en esa persona. Y yo estoy de acuerdo con usted en ese punto. Pero aquí lo que estoy tratando de compartir con usted es que el Espíritu es el mismo Jesucristo y que el Espíritu es el mismo Padre. Y vamos a llegar a ciertas escrituras donde vamos a ir entendiendo de una mejor manera esto. ¿Qué dice el libro de Juan capítulo 14 versículo 16 al 18? Y dice, oiga, dice y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Lo vamos a leer nuevamente porque yo sé que usted ya hay una luz que se activó en su cerebro, en su mente, y usted dice y está comenzando a pensar, ¿verdad? Y dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir. El Espíritu, todos estamos de acuerdo del Espíritu Santo, todos, independientemente de qué denominación sea, todos los cristianos creemos en el Espíritu Santo. Entonces aquí dice el Espíritu el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Él está hablando ¿a quiénes? A los apóstoles, a los que están. Vosotros le conocéis porque mora con vosotros. O sea, les está diciendo, yo estoy con ustedes, yo moro con ustedes, mora con vosotros. Y entonces, y estará en vosotros, ¿verdad? Dentro, ¿verdad? Dentro. Hay una cosa que a mí me costó aprender en inglés, y es que cuando yo no sabía la diferencia en estar sobre o estar dentro, ¿verdad? Y cuando alguien dice in, es dentro, y cuando se dice on, es sobre. On, ¿verdad? Entonces Jesucristo está diciendo aquí, la palabra está diciendo que Él moraba con ellos, como hombre estaba con ellos, pero que en la manifestación del Espíritu Santo iba a estar en ellos, dentro de ellos, ¿verdad? Y vamos a seguir leyendo porque el apóstol Pablo después nos enseña que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo, que somos una, ¿verdad? Una morada. Espero que esto, por eso estoy leyendo Biblia, estoy leyendo Escrituras, no estoy aportando mucho,
porque yo sé que esto va a ser de controversia, pero bueno, simple y sencillamente estoy leyendo la Biblia, ¿verdad? Bien, hay un versículo que, por cierto, es de mucha controversia, y es Mateo 28:19. Capítulo 28, versículo 19 del libro de Mateo dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en Él. ¿Se acuerda que le dije que era importante tener pendiente esta sílaba? El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es importante ver que el versículo comienza diciendo en el nombre. Ahora, hay muchos que dicen que este versículo fue agregado, que no es del texto original. Bueno, es posible, no vamos a entrar en esa discusión. Pero si leemos el versículo como está escrito y lo analizamos, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre. En el nombre. Títulos son 3, pero el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay muchas personas que son abogados, son padres, son hijos, pero se llaman Rodrigo, Roberto, Armando, qué sé yo. Tienen un nombre. Jesús fue el nombre que se le dio. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Bien, y seguimos leyendo, porque esto, ¿verdad? Apenas empezamos, ¿verdad? Entonces dice Juan 14, libro de Juan, capítulo 14, versículo 8 al 10 dice: Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino por el Padre que mora en mí. Él hace las obras. Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre, porque Felipe oía que Jesús decía, hablaba, o leemos el Padre, el Padre. Entonces Felipe le dice: muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dice: Felipe, tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Entonces, y es interesante todo esto, porque recuerde que el Señor Jesucristo les dijo: el Espíritu les enseñará todas las cosas. Y todos estos hombres, hermanos, los apóstoles, ellos tenían diferencias entre sí. Pablo tenía diferencias con Pedro y Pablo tenía diferencias con Santiago. Todos ellos tenían diferencias, pero en lo que estaban de acuerdo en algo es que: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ellos estaban de acuerdo y entendían que Jesucristo, Jesús era el nombre, ¿verdad? Y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Ahora, ¿qué dice? Leímos... ahora vamos a Juan 5:20. Primera de Juan 5:20. Perdón, Primera de Juan, la epístola. Primera de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Quién? Hijo Jesucristo, su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué dice? Lo leemos de nuevo para que usted lo pueda ir saboreando ahí, ¿verdad? Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero,
Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna, ¿verdad? O sea que más claro no canta un gallo, ¿no? Entonces, Juan el apóstol dice, Él ha venido para darnos entendimiento. Y tenemos el conocimiento. Y estamos en el verdadero. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Quién? Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Escritura número 11 que vamos a compartir en esta hora, y es Romanos 9. Romanos capítulo 9, versículos 4 y 5 dice: ¿qué son israelitas? De los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas. ¿Y qué es lo que comienza mencionando? ¿Qué es lo que comienza? Que son israelitas, de los cuales son la promulgación, la gloria, el pacto, la promulgación, la ley, el culto, las promesas. ¿De quiénes son los patriarcas? ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. El cual es Dios sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, eso no necesita mucha explicación ese versículo, pero vamos a leer uno más. Y este como que de una vez, ¿no? Corta. Este versículo es solito, explica todo. Solito explica todo. Dice, libro de Hechos, capítulo 4, versículo 12. Para todo aquel que es del nombre de Jesús, este es el versículo favorito. Y para el que no, es el versículo que... incluso hay Biblias donde está borrado. Dice que hay Biblias donde este versículo está borrado y solo tiene un guión, ¿verdad? No voy a mencionar ninguna secta o creencia, pero hay Biblias que eso está borrado. Hechos 4, 11 y 12 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Y en ningún otro hay salvación. Y ahí es donde hay un problema serio, porque ese nombre se nos ha sido dado para salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, ¿verdad? No hay otro nombre. Entonces ese versículo como que prácticamente sería como para terminar ya, ¿no? Y decir, pues, ¿qué más? Queda claro, no hay otro nombre, no hay otro nombre, no hay otro nombre, ¿no? Es el único nombre en la tierra. Bien, pero hay otras muchas escrituras bíblicas que nos ayudan a entender que Dios es uno. No, en eso no hay discusión, es uno. El problema es que se nos ha confundido, se nos han enseñado muchas cosas y el hombre terminó dividiendo a Dios en tres divinas personas. No hay tres divinas personas, hay tres manifestaciones. Dios se ha manifestado como Padre en la creación, como Hijo en la redención y como Espíritu Santo en la manifestación, ¿verdad? Vamos a continuar en la próxima oportunidad. Vamos a seguir estudiando estas escrituras bíblicas. Así que Dios les bendiga. Hasta la próxima.